Hola, hola familia de Cultura Bad, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí muy emocionado, muy agradecido de que nos estén acompañando en esta serie de Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el primer episodio, en la primera parte, Arturo nos estuvo dando un, eh, una introducción muy buena a este tema y yo hoy voy a continuar hablándoles en el tema número 2, que Jesús es el camino. Y de verdad me encanta mucho este tema porque hablamos de Jesús y creo que todo, siempre lo que hagamos y de lo que hablemos debería apuntar hacia Él. Sin más que decir, para que empecemos, el punto de hoy o el tema de hoy es Jesús es el camino. Y hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que Jesús no muestra un camino para elegir, un camino para seguir. Él es el camino. Lo que Jesús es lo que Jesús dice es que Él es la dirección. Lo que Él es lo que nos da propósito. A veces nos preguntamos, o le decimos a Dios, Señor, qué camino debemos tomar, o creemos que tal vez orando Dios nos va a revelar qué dirección seguir, pero Jesús ya lo dijo, Él es el camino que tenemos que seguir, tenemos que verlo a Él, y cuando lo vemos a Él, sabemos dónde ir. Para que empecemos con este tema, vamos a irlo desglosando en varios puntos para poder entender que Jesús es el camino. Pero ¿por qué Él es el camino y por qué lo necesitamos? Y es importante poder entender que el problema de nosotros, los seres humanos, de la humanidad, es que hemos vivido en una separación con Dios. Hemos estado separados de Él. Y el mayor problema que tenemos de que ocasionó esa separación es el pecado. Jesús, Él nos muestra se muestra a sí mismo como el camino que tenemos que seguir para llegar al Padre, pero Él se muestra porque hemos estado viviendo separados por el pecado de nuestra vida, hemos estado separados de Dios. Su preocupación, la preocupación de Jesús más grande es que hemos estado separados y Él quiere reunirnos nuevamente con Dios, con Él, con Jesús, con el Padre. Y para que podamos entender por qué hemos estado separados de Dios, en Isaías 59, 2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, para que podamos entender esta separación que había entre nosotros y Dios y por qué Jesús se muestra como el camino. En esta parte, en Isaías 59:2, Isaías está hablando al pueblo de Israel en un tiempo donde había mucho pecado oculto, violencia. Pero en el versículo 59:1 de Isaías, Dios nos deja claro algo. Hay algo clave que se menciona. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, el problema no es que Dios no pueda o no quiera actuar. El problema es lo que está pasando en el corazón de nosotros los humanos. Y es que ha entrado el pecado y eso ha hecho que haya una separación entre nosotros y Dios. ¿Y qué significa en este versículo? Vuestras iniquidades han hecho división. La palabra división implica separación, distancia. Ha habido una ruptura de la comunión entre nosotros y Dios por el pecado. El pecado no elimina a Dios de nuestra vida, pero sí rompe esta relación que tenemos con Él. No es que Dios se vaya, es que el pecado crea una barrera que nos afecta, afecta nuestra comunión con Dios, nuestra capacidad de escuchar a Dios para poder
seguir entendiendo este versículo. Eh, Dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro. En la Biblia el rostro de Dios representa su cercanía, su aprobación, esta comunión. Entonces vemos que el pecado nos ha separado de Dios, nos ha separado de mantener esa comunión con Él. Cuando dice que Dios oculta su rostro, significa que la persona, nosotros dejamos de experimentar esa cercanía, no porque Dios sea cruel o un Dios malo, sino porque el pecado ha endurecido nuestros corazones. Y es importante entender que Dios no deja de amar, pero la comunión de nosotros con Él se ve afectada por el pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo rompe reglas, sino que también rompe esa relación, nos deja sin acceso al Padre. Pero Jesús venció al pecado. Es importante que entendamos esto. Jesús venció al pecado. Por eso tenemos ese acceso al Padre. Cuando Jesús se presenta como el camino, se presenta como el acceso al Padre. El único acceso al Padre es mediante Él. El pecado Cristo lo venció cuando murió en la cruz. Es importante que entendamos eso. Hace 2000 años, cuando Jesús fue crucificado, Él venció nuestros pecados en la cruz y Él se revela en nuestras vidas para que podamos entender que solo mediante Él podemos recuperar esta comunión, este acceso con el Padre. Hoy debemos comprender que no estamos perdidos por ignorancia, sino por la separación que ha habido del pecado en nuestras vidas. Cuando entendemos nuestra condición, entendemos que el precio que pagó Cristo en la cruz es el único camino que nos puede hacer obtener esa comunión nuevamente con el Padre, para que podamos continuar entendiendo este tema de que Jesús es el camino. En el punto número 2 de este tema, Jesús es el único acceso al Padre. Tenemos que entender esto. Jesús como el único acceso. Y lo podemos ver en San Juan 14:6, donde Él se presenta y nos dice, y les dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Entendamos un poco más el contexto en el que se da em, esta revelación de Jesús. Jesús está hablando a los discípulos y dice, estas palabras las dice la noche antes de que sufriera la crucifixión. Sus discípulos están confundidos, con miedo y llenos de muchas preguntas, pero podemos ver en Juan 14:5, dice, le dicen a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús no les da un mapa, no les da instrucciones ni una doctrina. Él se presenta a sí mismo y dice, yo soy el camino. Cuando Jesús dice yo soy, está usando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Yo les muestro el camino. Jesús no dice, yo les voy a mostrar el camino, sino que Jesús dice, yo soy el camino. Él no nos señala una ruta, Él nos dice, yo soy el camino por el que deben seguir. ¿Qué significa que Jesús sea el camino? Es que Jesús es el único acceso al Padre. Jesús no vino solo a enseñarnos cómo vivir mejor, sino que vino a reconciliarnos con Dios. Es importante que podamos entender esto. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Vuelve a confirmar de que Él es el único acceso a Dios. El pecado había creado esta separación, como habíamos visto anteriormente, entre nosotros y Dios, pero Jesús viene a ser el puente nuevamente a esta relación con Dios. Y
Nuevamente es importante que entendamos que es una relación, no una religión. El camino no es un sistema religioso, no es una doctrina, es una persona viva. Y me encanta cómo Jesús, cuando los discípulos están preocupados y le preguntan, pero ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? Él se muestra a sí mismo como el camino. Él dice, yo soy el camino, véanme a mí que yo soy el acceso al Padre. Y esto, cuando lo podemos entender, nos da una seguridad. Un camino define la dirección que debemos seguir. Jesús le dice a sus discípulos, si caminan conmigo, no se perderán. Yo soy el camino. Nada de lo que, cuando entendemos de que nada de lo que yo haga va a abrir un acceso, vamos a poder entender que únicamente con Jesús, caminando con Jesús, es la única forma en la que vamos a poder volver a tener esta comunión con el Padre. Jesús no nos dice, yo soy uno de los caminos, Él dice, yo soy el camino. Y me encanta esto porque Jesús, Él es exclusivo, no por orgullo, sino por amor. Él dice, yo soy el único camino. Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es importante que entendamos que no todos los caminos llevan a Dios, más bien Dios trazó un camino para venir a nosotros y ese camino es Cristo y esto me parece increíble porque nosotros cuando estábamos en pecado, fuimos los que tomamos esta decisión de apartarnos de Dios, pero Dios con su inmenso amor aún así decide hacer este camino, decide que su Hijo sea el camino para que podamos volver a tener comunión con Él. En el punto número 3 de este tema, vamos a ver que el camino, y tenemos que entender que el camino está abierto por el sacrificio de Jesús. Y esto lo podemos ver en Hebreos 10, versículo 19 y el 20. Dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este pasaje es la respuesta directa a la pregunta de cómo es que Jesús es el único camino. ¿Por qué el camino está abierto? ¿Y por qué está abierto, verdad? Y tenemos que analizar esto que dice el versículo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Antes de Jesús, nadie tenía libertad para acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar y había que hacer una serie de sacrificios con sangre. Pero ahora, por Jesús, la Biblia, la palabra nos dice que por el sacrificio de Jesús tenemos la libertad de tener el acceso a la presencia de Dios. Ahora por Jesús no hay más miedo, no hay más culpa, no hay más distancia. Tenemos un acceso directo por la sangre de Cristo. Y esto es importante que lo entendamos, por la sangre de Cristo, por su crucifixión, por su sacrificio. No es por obras, no es por méritos, no es por el que es más religioso, el que se cree más santo. Es por su sangre, es decir, su sacrificio fue perfecto. Su muerte sustituye los sacrificios que se tenían que hacer antes para poder tener acceso al lugar santísimo. La entrega de Jesús fue total para que podamos tener ese acceso. La sangre de Jesús quita este velo para que el pecado, eh, que era el que había levantado este velo, como veíamos en Isaías 59:2, por medio de la sangre de Jesús se cae y se rompe. Y Jesús es el camino nuevo y vivo, es decir, es un camino que no existía antes y vivo es porque Él está vivo.
porque no es un ritual muerto, no es, es una relación viva, es una comunión viva. Entonces, antes el acceso al lugar santísimo era temporal, perdón. Ahora es permanente. Cuando nosotros queramos, tenemos el acceso directo al Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Jesús no solo es el camino cuando murió en la cruz, sino que Él sigue siendo y será el único camino. Para que sigamos analizando este versículo, es que a través del velo, em, ¿qué significa el velo? El velo separaba antes al hombre de la presencia de Dios, pero cuando Jesús muere, eh, y dice en la Biblia también que el templo, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El velo representa el cuerpo de Jesús entregado, su carne fue rasgada, mutilada, entonces el velo fue rasgado para que el acceso fuera abierto. Donde había separación por el velo, ahora hay comunión, donde había distancia, ahora hay cercanía. El cuerpo de Jesús simboliza el velo rasgado, ahora hay un acceso directo y la relación es restaurada. En Romanos 5, 1, 2 podemos leer que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El camino, valga la redundancia, no se camina con obras, sino con fe. Y el camino no es un método, el camino es Cristo. No hay una forma para poder, em, en nuestras manos, para poder ser merecedores o ganarnos este acceso. Es solo mediante la crucifixión y la entrega de Jesús que ahora Él tenemos acceso a Él, tenemos acceso a este camino que es Él. Y para ir terminando este tema, ¿qué debemos hacer para poder caminar con Jesús? Hay tres puntos importantes. El primero es la dependencia diaria a Jesús. Por ejemplo, ¿qué es la dependencia? Por ejemplo, si alguien pierde su trabajo, em, es posiblemente que vaya a estar preocupado porque no va a poder pagar su casa, alimentos, mantener a su familia. Yo creo que muchos somos dependientes de nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos miedo a perderlo porque sin él vamos a perder muchas cosas que son las que nos mantienen día a día. Pero esta misma dependencia es la que debemos de tener con Jesús. Sin Jesús yo no puedo ir a ningún lado. Sin Jesús no puedo seguir viviendo. Sin Jesús estoy en problemas porque es al único al que puedo recurrir. Entonces debe haber una dependencia diaria nuestra con Jesús, entender de que Él es el que nos da plenitud. En el punto número dos, ¿qué debemos hacer para poder caminar con Jesús? Es la obediencia y una obediencia progresiva. ¿Qué significa obediencia? Es cuando yo lo escucho a Él. Jesús me guía a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que habla a mi corazón. Y tenemos que entender que nuestro placer no es que Dios nos hable, decir Dios me habló, sino es escucharlo a Él y obedecerlo. La obediencia tiene que ver con entender lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En el tercer punto de qué podemos hacer para caminar con Jesús es que debemos tener una comunión constante. Comunión es uno de los significados de esta palabra es de comunión es el trato familiar. No se trata de portarse bien, se trata de caminar con Él cada día. No es que em, yo me voy a esforzar por ser santo cada día, sino más bien es que yo voy a vivir en comunión, lo voy a ver a Él. Y por efecto, cuando lo veo a Él, a Jesús, por efecto dominó, hago las cosas bien, me alejo del pecado. Entonces debemos de tener esta comunión, este trato familiar constante con Jesús. No solo buscarlo en los momentos de necesidad, sino día a día tener esta comunión, esta relación con Él para que podamos caminar junto con Él.
En conclusión, quiero dejarlos con un mensaje. No caminen delante ni detrás de Jesús, caminen junto a Él, a la par de Él. Gracias familia por haber escuchado este tema 2 de la serie de Jesús. Espero que nos puedan seguir acompañando porque es un mensaje muy revelador de que conozcamos la persona de Jesús y lo que Él es actualmente en nuestras vidas y en el cuerpo de Cristo. Gracias. Nos vemos en el próximo tema.